proyecto GNU y el software libre tienen como objetivo lograr que todos los usuarios de software tengan acceso al control de las operaciones informáticas. Esto tiene sus comienzos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde trabajaba Richard Stallman. Es importante destacar el inicio dentro de una universidad porque fue esta institución la que facilitaba el intercambio de software entre los distintos programadores que en ese momento utilizaban el sistema operativo llamado ITS. En 1982 la academia decide modificar por cuestiones directivas el sistema operativo que utilizaba en ese momento, pasando a optar por un sistema que no era libre, se llamaba Digital. En ese momento fue cuando Richard Stallman optó por continuar salvaguardando el trabajo que venían haciendo con la comunidad en la que se compartían el software, y en vez de avanzar por el mundo del software privativo, comenzó con la tarea de desarrollar un sistema compatible con Unix, pero que además sea portable y facilite el intercambio de los usuarios que querían seguir trabajando con Unix, escogiendo el nombre GNU en función de un acrónimo recursivo diciendo que GNU no es Unix. Esto es el primer salto en el cual él comienza a desarrollar este sistema operativo. En 1984 Richard Stallman renuncia a su empleo en el MIT. De nuevo, es importante destacar esto de la función de las instituciones universitarias, porque si bien él renuncia para que su trabajo no dificultara la distribución de GNU como software libre, él sigue haciendo uso de las instalaciones universitarias, aprovechando también los recursos y las herramientas que ésta le proveía. Fue en 1985 donde se desarrolla el editor de textos para sistemas Unix, Linux, que se llamó Emacs, y este permitió empezar a desarrollar tareas de edición, con lo cual empezó a distribuirse de manera más masiva el sistema operativo. Muchos directamente lo podían llegar a conseguir a través del servidor anónimo FTP, que era de un ordenador del MIT, era el que usaba Richard Stallman, sino también Richard lo que empleó fue la distribución por correo electrónico para aquellas personas que no tenían acceso a internet, y así fue que inició la empresa de distribución de software libre. Fue recién en 1989 que la Free Software Foundation lanzó el GNU General Public License, que busca legalizar lo que es el copyleft, y se otorga también a los usuarios las libertades para que puedan utilizar las copias de software y los trabajos derivados. Entonces, donde acá el proyecto GNU de software libre empieza también a tener una licencia y a darle un poco una entidad más formal de lo que ellos proponen alcanzar con esto del intercambio de software. En 1991, otro actor importante también para el desarrollo del sistema operativo GNU es Linus Torvalds, que él comienza a desarrollar lo que más tarde sería el núcleo de Linux. Y hay una característica que resalta Torvalds, que es que en 1992 se desarrolló la interfaz gráfica de usuario por primera vez en los sistemas GNU, y esto fue lo que ayudó también a darle más masividad al uso de este sistema operativo. El copyleft y la GNU GPL. ¿Qué es copyleft? El copyleft es un método general para liberar un programa u otro tipo de trabajo, que requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean también libres. ¿Por qué surge? La manera más simple de hacer que un programa sea software libre consiste en ponerlo en el dominio público, sin copyright. Esto permite compartir el programa y sus mejoras a quienes así lo deseen. Sin embargo, también posibilita que otra gente sin interés cooperativo convierta el programa en software privativo. Pueden hacer cambios, muchos o pocos, y distribuir el resultado como un producto privativo. Quienes reciban el programa modificado en esas condiciones no podrán disfrutar de la libertad que el autor original les dio, ya que el intermediario se las arrebató. El objetivo del proyecto GNU es dar a todos los usuarios la libertad de redistribuir y cambiar dicho software. Si los intermediarios pudiesen eliminar esta libertad, nuestro código podría tener muchos usuarios, pero no les daría libertad. Por eso, en vez de poner el software GNU en el dominio público,
lo protegemos con copyleft. Copyleft significa que cualquiera que redistribuya el software con o sin cambios debe transmitir la libertad de poder seguir haciendo más copias y cambios. El copyleft garantiza que cualquier usuario tenga libertad. Y esto también es un incentivo para que otros programadores se sumen al software libre. Algunos programas libres importantes como el compilador de GNU para C++ existen solamente por este motivo. El copyleft también ayuda a los programadores que quieran contribuir con mejoras al software libre a obtener permiso para hacerlo. ¿Cómo aplica? Para poder proteger un programa con copyleft se debe declarar en primer lugar que tiene copyright. Después deben añadirse unas cláusulas de distribución, que son un instrumento legal que otorga a todo el mundo el derecho a utilizar, modificar y redistribuir el código del programa o de cualquier programa derivado del mismo, pero solo si las condiciones de distribución no se alteran. Así, el código y las libertades se hacen legalmente inseparables. Los desarrolladores de software privativo usan el copyright para restringir la libertad de los usuarios, mientras que aquí se usa el copyright para garantizar la libertad. Es por esto que se invierte el nombre, convirtiendo el copyright en copyleft. El copyleft es una forma de usar el copyright en un programa, no significa abandonar el copyright, que de hecho, si así se hiciera, el uso del copyleft sería imposible. GNU-GPL. El copyleft es un concepto general y no es posible utilizar un concepto general directamente, solo puede usarse una aplicación específica del concepto. En el proyecto GNU, las condiciones específicas de distribución que empleamos para la mayoría del software están contenidas en la licencia pública general del GNU. La licencia pública general de GNU a menudo se llama GPL de GNU para abreviar. Esta licencia, más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License o simplemente sus siglas del inglés GNU-GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 y está orientada principalmente a proteger la distribución libre, modificación y uso del software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. Existen varias licencias hermanas de la GPL, como la licencia de documentación libre de GNU, GFDL, la Open Audio License para trabajos musicales y otras menos restrictivas como la MGPL o la LGPL, que permiten el enlace dinámico de aplicaciones libres a aplicaciones no libres. Pero este es un tema que vamos a retomar más adelante en la presentación cuando ahondemos en las licencias. Algo que vale aclarar sobre esta parte es que la letra C invertida dentro de un círculo como logo no tiene ningún valor legal, por lo tanto no sirve como aviso de copyright. Puede resultar divertido usarla, pero no debería incluirse en una página web como certificado. Hablemos de la Free Software Foundation. Esta es una organización que surge en octubre de 1985, fundada por Richard Stallman y otros entusiastas con el propósito de difundir el movimiento del software libre. Es una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de promover y defender los derechos de todos los usuarios de software. La FSF centra su trabajo fundamentalmente en asuntos legales, organizativos y promocionales en beneficio de la comunidad de usuarios de software libre. Continuó los proyectos existentes de GNU, como la venta de manuales y cintas, y contrató desarrolladores del sistema de software libre. Y desde entonces ha continuado con estas actividades, además de abogar por el movimiento. La FSF también es la administradora de varias licencias de software libre, lo que significa que las publica y tiene la capacidad de realizar revisiones según sea necesario. Y posee los derechos de autor de muchas de estas piezas del sistema GNU, como el GNU Compiler Collection. Como titular de estos derechos de autor, tiene la autoridad para hacer cumplir los requisitos de copyleft de la GNU General Public License, GPL, cuando se produce una infracción de derechos de autor en ese software. Desde 1991 hasta 2001, la aplicación de la GPL se realizó de manera informal, generalmente por el propio Stallman, a menudo con la asistencia del abogado de la FSF, Eben Moglen. La aplicación de la GPL y las campañas educativas sobre el cumplimiento de la GPL fueron un foco principal de los esfuerzos de la FSF a partir de este periodo. Y, desde 2003 a 2005, la FSF celebró seminarios legales para explicar la GPL y la ley circundante.
Generalmente impartidos por Bradley Kuhn y Daniel Ravitcher, estos seminarios fueron el primer esfuerzo para brindar educación legal formal sobre la GPL. Finalmente, en 2007, la FSF publicó la tercera versión de la licencia pública general GNU después de una importante contribución externa. Ahora vamos a hablar sobre los servicios relacionados al software libre, cómo se comercializan y los distintos modelos de negocios que hay. Si bien no todos los software libres son necesariamente gratuitos, el negocio se caracteriza por la oferta de servicios adicionales al software como la personalización o instalación, el soporte técnico, y esto está en contraposición al modelo de negocio basado en licencias predominante en el software privativo. Los servicios sobre el software libre se ofrecen en un mercado de libre competencia, por lo que sus precios son menores a los ofrecidos por el mantenimiento y soporte de programas privativos. Algunos modelos de negocio son el modelo mixto de licencias dobles, en donde se distribuye el producto de dos maneras. Por un lado está la licencia propietaria o el modelo tradicional, y por el otro se comercializa una licencia libre restrictiva. Así, cuando alguien quiera crear un trabajo derivado y redistribuirlo sin el código, será posible, pero pagando siempre por la licencia. Si no se quiere pagar, todos los trabajos derivados deberán redistribuirse con el código. Otro modelo mixto es el que tiene núcleo del producto libre y accesorios propietarios. En este modelo contamos con una versión básica y open source del programa, pero también existe otra versión comercial y cerrada que añade varios accesorios y plugins al programa mencionado. La gran dificultad de este modelo está en lograr que el producto open source sea suficientemente interesante sin quitarle valor a la versión comercial, que será la que genere ingresos. En ocasiones también ha sucedido que la comunidad del producto haya acabado desarrollando la versión libre de las funciones accesorias, cosa que hizo fracasar el modelo. Un ejemplo de modelo libre es la venta distribuida del producto. Muchas veces pensamos que dotar una licencia libre a un producto significa renunciar a obtener ingresos vinculados a la propiedad intelectual sobre él, pero esto no es así. Mucha gente suele estar dispuesta a pagar una pequeña cantidad de dinero por un trabajo o servicio que, a pesar de que sea gratuito, lo considera merecedor de unos ingresos. Así es que existen las donaciones o los sistemas de bonos y recompensas. En estos últimos, un usuario interesado en una funcionalidad concreta pide y ofrece una recompensa para que sea implementada. Otro puede ser el producto libre con servicios asociados. En este modelo de negocio, los ingresos no se logran a partir de la comercialización del producto, sino a través de servicios asociados y complementarios en torno a su uso. El gran riesgo de este modelo es que hay muy pocas barreras de entrada en el negocio, es decir, cualquiera puede adquirir los conocimientos para ofrecer esos servicios. Además, muchas empresas preferirán seguir trabajando con su consultoría habitual y no van a cambiar de proveedor solo por un producto concreto. Por último, contamos con el modelo de Software as a Service o SaaS, donde las empresas no ofrecen servicio de soporte e instalación como en el anterior caso, sino que se encargan de toda la infraestructura de hardware y software, de modo que se pueda acceder a la funcionalidad directamente desde Internet. Los ingresos de este modelo de negocio consisten en las suscripciones a dicho servicio, y actualmente este modelo se está estableciendo como uno de los más exitosos en el sector. Algunos ejemplos pueden ser Slack, Salesforce, HubSpot, y vemos algunos otros logos en la pantalla. Bueno, hablemos sobre los objetivos técnicos. La Free Software Foundation considera que el objetivo principal del proyecto GNU ha sido alcanzado con la ayuda de otros programas de software libre ajenos a GNU, por lo que el desarrollo de un sistema operativo puramente GNU se volvió una tarea secundaria al crecimiento y manutención del sistema existente, y secundaria a la garantía de la libertad de sus usuarios y la promoción de tales ideas. Richard Stallman, así como muchos otros partidarios del movimiento del software libre, considera el sistema operativo GNU como un medio técnico para un fin social. El proyecto GNU originalmente pretendía reemplazar el núcleo de Unix con su propio núcleo llamado GNU Hurd, pero las implementaciones comunes de GNU siempre han usado Linux en lugar de Hurd, combinación a la cual hoy se le llama GNU Linux o simplemente Linux. Hola, me llamo Nicolás Rodríguez y voy a hablar de licencias y patentes de software. El modelo de licencia patentado consiste en que las empresas de software mantengan el control sobre su código y por lo tanto sobre sus características y usos. Frecuentemente todos usamos software patentado a diario como Windows, Photoshop o Skype, entre otros. Este modelo de licencia patentada cuenta con el problema de que no está protegido por la ley,
Esto significa que uno no puede meterse en problemas por acceder al código del software y realizar cambios o modificarlo. Es por esta razón que los usuarios casi siempre deben aceptar un documento de términos y condiciones que prohíbe realizar cambios en el software. Pasando a las ventajas y desventajas, las ventajas de estas licencias serían que proporcionan una experiencia de usuario simple, no requieren conocimiento en programación o código y frecuentemente cuentan con soporte de forma regular con actualizaciones sencillas. Y hablando de sus desventajas, las principales desventajas serían que los usuarios no pueden realizar cambios según sus necesidades específicas y generalmente cuentan con una tarifa mensual de uso. De hecho, en la actualidad el negocio de las patentes es uno de los más rentables, principalmente por las demandas que genera, ya que el término patente de software es engañoso y no se refiere precisamente a programas concretos, sino a ideas prácticas específicas, por lo que sería mejor llamarlo patentes de ideas computacionales o también se lo conoce como propiedad intelectual. Estas patentes provocan que el desarrollo de nuevo software estén expuestos a la amenaza de demandas constantemente por miles de ideas que podrían estar patentadas. Por este motivo existen instituciones como la Open Invention Network, la cual se encarga de adquirir patentes y proporcionarlas de forma gratuita. Es por esto que muchos de los grandes tecnológicos como Microsoft o IBM se resguardan en esta institución para evitar abusos de terceros sobre las patentes. Ahora voy a hablar de licencias públicas generales. Las licencias públicas generales, o también conocida por sus siglas como GPL, es una licencia que garantiza la libertad para compartir y modificar todas las versiones de un programa y asegurar que permanecerá como software libre para todos los usuarios. Esta fue creada por Richard Stallman en 1989 con el objetivo de proteger los programas libres, parte del proyecto GNU. Luego, en 1991, se lanzó GPL Volumen 2 para evitar demandas a desarrolladores de software libre por infracciones de patente. Y en 2007 se liberó GPL Volumen 3 con la disposición de mejorar la compatibilidad de GPL con otras licencias libres. Cuando hablamos de esta licencia, nos referimos a la libertad del usuario sobre el software libre, y no del precio, por lo cual esta busca garantizar la libertad de distribución de copias de software libre, tener acceso a su código fuente y poder modificar o utilizar parte de su código en un nuevo programa y publicarlo cobrando por ello si así se desea. Es el principal tipo de licencia que usa la Fundación de Software Libre y para mantener esta libre distribución se protegen los derechos por medio de dos medidas. Se imponen derechos de autor sobre el software, más conocido como copyright, y luego con este se ofrece una licencia que da permiso para la copia, la distribución y modificación de software siempre y cuando se le otorgue el crédito correspondiente al autor original. También existen otro tipo de licencias como la Licencia General Pública Reducida o Licencia General Pública Menor, más conocida por sus siglas LGPL, la cual es una modificación de la licencia GPL. Esta permite que los desarrolladores utilicen programas bajo la licencia GPL o LGPL sin estar obligados a someter el programa final bajo dichas licencias. Es decir, que estas licencias permiten la utilización simultánea de software tanto de desarrolladores libres como desarrolladores privados. Por lo que, al ser una licencia de software libre que no tiene un copyleft fuerte, permite a los desarrolladores que el software se enlace con módulos no libres y que estos no estén obligados a licenciar dicho producto final bajo dicha licencia, ya que esto solo se ocupa de impedir el realizar versiones comerciales del producto bajo esta misma. Pero esta licencia sí permite realizar versiones comerciales de un producto final que contenga como herramientas adicionales un programa LGPL, por lo que puede ser utilizado o enlazado con software propietario. Una condición de esta licencia es que debe registrarse todos los cambios realizados a manera de no afectar la reputación del autor original. Otro tipo de licencia es la licencia de documentación libre de GNU. Esta licencia fue diseñada por la Free Software Foundation con la idea de utilizarse principalmente para manuales, libros de texto y otros materiales de referencia al software GNU. Sin embargo, puede ser utilizado en cualquier trabajo basado en texto sin que importe el contenido. Esta se asegura de que el material licenciado esté disponible de forma completamente libre, pudiendo copiarse, redistribuirse, modificarse e incluso ser vendida siempre y cuando se mantenga bajo los términos de la licencia, ya que al ser esta licencia de tipo copyleft,
Los trabajos derivados del documento deben a su vez ser libres de igual manera que el original. Esta licencia complementa la licencia GPL de GNU y proporciona al autor y al editor una manera de obtener reconocimiento por su trabajo sin que se le considere responsable de las modificaciones realizadas por otros. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Aguilera. Voy a dar una breve descripción, una introducción a lo que es el sistema operativo GNU Linux para la materia ARSO, Arquitecturas y Sistemas Operativos de la UTN Facultad Regional General Pacheco. Respecto a GNU Linux, quiero comentar que GNU Linux es un sistema operativo que comunica y recibe instrucciones de los usuarios. Es multitarea y multipropósito. Con esto nos referimos a que se pueden ejecutar varios procesos en el mismo sistema operativo en simultáneo. También es posible, por supuesto, que varios usuarios a través de una conexión remota y a través de la red puedan interactuar o de hecho pueden intervenir en el mismo sistema operativo. No tiene dueños, no hay una corporación como Microsoft o Apple que estén detrás de este sistema de sistema operativo GNU Linux, ¿sí? Sí existe lo que es la Free Software Foundation y la comunidad, digamos, que mantienen y dan soporte a las actualizaciones periódicas que recibe cada distribución. GNU Linux es un sistema operativo multiplataforma. Con esto nos referimos a que es utilizado ya sea su kernel o su sistema operativo en computadoras, mainframes, servidores, dispositivos en general y también en dispositivos móviles, celulares, ¿sí? Dentro de las características que podemos mencionar tenemos lo que es seguridad. Es altamente seguro en cuanto a en el sentido de que es difícil que un código malicioso o un virus ingrese en nuestro sistema sin poder ser detectado por nosotros. Y otra cuestión importante también tiene que ver con su arquitectura, digamos, en cuanto a esto no es más difícil que tal vez un virus ingrese en nuestro sistema, ¿sí? Otro punto importante también es que es gratuito. Obtener y adquirir lo que es el sistema operativo no tiene un coste de adquisición, mucho menos de mantenimiento, ni mensual ni anual. Se puede utilizar cualquier distribución, distribuirla, copiarla, modificarla sin ningún tipo de coste adicional, ¿sí? Tiene una gran variedad de distribuciones o distros. En cuanto a esto, lo que decimos es que tiene como set de paquetes o programas y procesos que pueden venir configurados de una manera para que nosotros podamos sacarle mayor provecho en cuanto a la utilidad o la función que estamos buscando con el sistema operativo. Podemos mencionar, por ejemplo, que hay distribuciones más orientadas a lo que es la ciberseguridad, o lo que tiene que ver con también la auditoría en cuanto a los procesos de seguridad, ¿no? Como puede ser Kali Linux. Por otro lado, también hay distribuciones que hacen énfasis en lo que tiene que ver con la GUI, que es la interfaz gráfica de lo que puede ser un sistema operativo. Esto está más orientado también a lo que puede llegar a servir a los que recién comienzan a utilizar GNU Linux y vienen de utilizar Windows, por ejemplo, ¿sí? Hay distribuciones que replican la barra de tareas, el menú de inicio, los iconos de una manera muy similar y para que sea más amigable para los que vienen de utilizar muchos años Windows. Y bueno, así hay un montón. Podemos mencionar también SteamOS, que es una distribución específicamente diseñada para, por supuesto, ejecutar o correr los programas de los juegos que existen actualmente. Históricamente GNU Linux tuvo un inconveniente de no obtener compatibilidad con la mayoría de los juegos que están hoy por hoy en el mercado. Esto tiene que ver más que nada con una orientación
perdón, tiene que ver con una orientación de las grandes empresas a orientar sus programas o sus juegos al público que puede o debería tener el sistema operativo de mayor uso, como puede ser hoy Windows, y no destinan recursos a la programación de sus programas o de sus juegos en sistemas GNU Linux, donde no existe la gran cuota del mercado. ¿Sí? Más del 90% de los sistemas operativos hoy por hoy en el mundo son Windows, con lo cual no, para muchas empresas no es rentable, digamos, tener una versión de su programa o de su juego en este sistema operativo. Es altamente fiable, se le puede asignar programas o procesos críticos a GNU Linux, y es poco probable que eso, de hecho es improbable que eso termine en una pantalla azul, como puede ser en Windows, cuando teníamos problemas con la memoria o con algún proceso del disco y este terminaba en una pantalla azul y no tenía remedio que reiniciar. Esto no se ve en GNU Linux, en los sistemas GNU Linux, por eso decimos que es altamente fiable. Otro punto importante también es que es de libre acceso al código fuente. Con esto nos referimos a que uno puede verificar la totalidad del código en el cual fue escrito este sistema operativo, modificarlo, editarlo. También puede, por supuesto, de esta manera tener un control sobre los programas que se ejecutan dentro del sistema GNU Linux. Cuanto a esto, también es importante recalcar que además de tener libre acceso al código fuente, uno puede editar el código, mejorar el código fuente, y esta mejora en el sistema operativo también puede, además de distribuirla, puede redistribuirla y compartir con la comunidad las mejoras. Del otro lado, por supuesto, también si hay mejoras en cuanto al sistema operativo, en cuanto a la distribución, uno puede tomar o hacerse de esas mejoras para su uso personal o propio, ¿sí? Algo que me olvidé de mencionar en cuanto al punto de gratuito, y es que es importante mencionar que a nivel usuario y a nivel empresa es gratuito la adquisición. Ahora, a nivel empresa, el mantenimiento, hay un negocio atrás de esto. Algunas empresas que utilizan tal vez todo lo que tiene que ver con los datos en la nube y otros procesos que requieren las empresas que utilizan GNU Linux. Esto no es gratuito, o sea, hay empresas que se dedican a dar mantenimiento y soporte a este sistema y lo ofrecen para corporaciones, para empresas. El ejemplo más común es Red Hat, que basa su negocio en dar soporte y mantenimiento de este sistema. Argumentos a favor. Algo de lo que mencionaba anteriormente tiene que ver con la seguridad. Es altamente seguro en el sentido de que nosotros podemos tener un control total de los procesos que se ejecutan, verificar qué hace cada programa, qué línea de código ejecuta, ver los logs y tener un control sobre todo en cuanto a procesos en tiempo real y en lo que refiere a la programación, digamos, a saber si nos interesa ejecutarlo o no, o qué parte de ese programa nos interesa ejecutar. Eso es algo que en sistemas de paquete cerrado, digamos, como Windows, no tendría acceso a ver qué hace cada programa en su interior, y eso es algo que GNU Linux, a través de su shell, uno puede tener control total de lo que se ejecuta en nuestro sistema operativo. La velocidad es otro punto importante de GNU Linux. Al tener menos subprocesos, menos subtareas, la velocidad es sumamente importante. Tiene un plus adicional si nosotros utilizamos sistemas operativos digamos, sin tener la interfaz gráfica. Es decir, usamos todo con la versión shell, podremos ampliar mucho más lo que es la velocidad que tiene cada transacción, cada proceso que ejecutamos, ¿sí?
Lo que decía anteriormente, se puede gestionar todo desde la shell. Uno puede tener control total sin necesidad a diferencia de Windows, ¿no? De hacer clic, doble clic sobre cada icono. Desde la shell uno puede abrir el archivo, editarlo, ver sus registros, puede crear nuevos. A su vez puede ser un sinfín de controles, verificaciones, administración de todos los archivos, procesos y programas que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Tiene soporte al usuario. En cuanto a esto, lo que queremos decir es que lo que mencionamos en el punto anterior, existe una comunidad que es la Free Software Foundation, y además hay otras comunidades que ayudan y dan soporte a lo que es el sistema operativo a través de actualizaciones periódicas, ¿sí? Algunas distribuciones tienen más soporte que otras justamente por la cantidad de usuarios, pero casi todas tienen soporte. Y existe una gran comunidad en la que uno puede aportar o puede beneficiarse de esa interacción, ¿sí? Otro punto a favor es la fiabilidad. Se le pueden asignar procesos sumamente críticos o importantes a lo que es el sistema GNU Linux. Y en cuanto a esto también es importante destacar que junto con esto uno puede implementar un cluster failover. En las empresas, por ejemplo, esto se ve mucho para mantener los procesos. Se conectan varios servidores en red, o al menos 2 o 3, como para poder sostener en caso de falla que el otro pueda seguir funcionando. En sistema de procesamiento de datos lo veíamos con los sistemas RAID, ¿sí? Que básicamente es resguardar la información. También en cada tipo de RAID, por supuesto, tenés unas desventajas o desventajas, pero en cuanto a la fiabilidad, esto se puede implementar también en los sistemas GNU. Y esto le da un plus adicional a todo lo que ya implica usar GNU Linux. Digamos, uno puede, además, a través del HAR, poder aumentar mucho más el control el control y, digamos, el resguardo de los datos y de los procesos que se ejecutan bajo este sistema. Es enfocado al desarrollo y a la programación. Con esto lo que decimos es que muchos de los programas que hoy por hoy de las herramientas que se utilizan en la programación son nativos o son originarios de este sistema, ¿sí? Con lo cual lo que queremos decir con esto es que de hecho la mayor parte de hoy por hoy de los programadores utiliza un sistema GNU. Es mucho más versátil, mucho más veloz, tiene muchos beneficios en cuanto a el uso en desarrollo y programación. También todo lo que tiene que ver con testing también es un punto muy importante para este sistema. Por último, destacamos que es una gran habilidad para el desarrollo profesional. Muchas empresas hoy por hoy toman como un punto adicional el hecho de tener conocimientos de GNU Linux, tanto del sistema como más que nada lo que es las consultas que uno puede hacer a la shell, ¿sí? al bash, a la terminal, a la consola, en este caso. Por poner un ejemplo, si uno fuera desarrollador backend, necesariamente debería poder realizar algunas consultas en la terminal como para hacer algunas verificaciones de la base de datos, por ejemplo. Lo mismo si sos frontend, desarrollador web frontend, de esa misma manera también tendrías que utilizar GNU Linux tal vez para hacer una mínima consulta, pero está presente en casi como un requisito adicional para casi todos los desarrolladores que quieren incursionar en el mundo de la tecnología, ¿no? Es por lo menos tener los conocimientos básicos. Argumentos en contra, no muchos, pero lo que podemos decir es que puede parecer difícil de manejar para las personas que recién vienen de Windows, que no están familiarizadas con el sistema GNU, aunque claramente de hace muchos años atrás ahora cada vez es más fácil utilizar GNU Linux. Hay una cierta resistencia en cuanto a eso, pero se facilitó mucho más el uso
y el entendimiento que se le puede llegar a GNU Linux. Por supuesto que si uno quisiera aprender más, tiene su grado de complejidad, pero en cuanto al uso, si es un uso básico, no podría parecer tan difícil. Otro punto en contra, pues lo que tiene que ver con falta de juegos, algo que mencionábamos al principio. No todos los juegos están en su versión para el sistema operativo GNU Linux. Si bien hay cada vez más juegos que tienen su versión en GNU Linux, la mayoría no está, y eso es, por lo menos para los gamers, un punto en contra. Compatibilidad con algunos programas va relacionado con lo que decíamos de juegos. Por ejemplo, podemos mencionar Adobe Photoshop. Si sos diseñador gráfico, no vas a poder utilizar ese programa dentro de GNU Linux, porque no lo desarrolla GNU Linux su versión. Adobe no lo desarrolla para su versión de GNU Linux. Y otro punto también relacionado tiene que ver con los drivers para los nuevos dispositivos. O sea, uno puede armar el archivo a medida si tiene los conocimientos técnicos muy avanzados como para poder tener la compatibilidad de un dispositivo con GNU, pero eso no pasa en la mayoría de los casos. Y si no está el driver en la que algún usuario lo haya subido a la comunidad o esté disponible desde el fabricante en su versión para GNU, es muy probable que algún dispositivo no lo esté reconociendo tu sistema y no lo puedas usar, justamente por no tener ese archivo que comunica la parte de hard con el soft, ¿sí? El driver en este caso. Otro punto importante también es para las empresas, está más relacionado con las empresas que no tienen lo que es la parte de herramientas de ofimática. Y hoy por hoy Microsoft Office con su paquete domina casi todo el mercado, y si bien en GNU Linux existe LibreOffice y otros paquetes que son de software libre, no tiene una aceptación muy importante como si lo tiene hoy por hoy el reconocimiento de Microsoft a través de sus programas de Excel, Word, etc. Un sistema operativo está formado por varios componentes. En Linux los principales son el bootloader, el kernel, init system, daemons, servidor gráfico, escritorio y aplicaciones. El bootloader es el gestor de arranque. Carga en la memoria RAM del equipo los archivos esenciales del sistema operativo para que el procesador sepa qué es lo que debe hacer. Para hacerlo al bootloader se tiene que usar en un sistema de arranque, como por ejemplo un pendrive o un disco duro. Este recibe la información de dónde se encuentra el bootloader por parte del firmware del ordenador. El kernel es el corazón y núcleo de un sistema operativo. Sin él no se podría realizar ninguna tarea ni función. Coordina y hace funcionar el software y el hardware. O sea, hace que los diferentes componentes de un ordenador interactúen correctamente. El init system es el primer proceso que se inicia y el último que se para dentro del sistema. Su función es ejecutar las demás tareas iniciales necesarias para el buen funcionamiento de Linux. Si no encuentra su correspondiente script, el arranque del sistema es abortado. Daemons son procesos que se ejecutan en segundo plano, realizando funciones necesarias para otros procesos. El servidor gráfico es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. O sea que sin él el servidor se convierte en solo texto como en la consola virtual. Escritorio. Este término se usa para diferenciar el uso personal del computador de otros roles. Y por último tenemos aplicaciones, donde se distribuyen en distintos formatos para la diversidad de métodos de manejo de paquetes de software. Las distribuciones de GNU Linux fueron pioneras en los repositorios de aplicaciones soportadas por el sistema operativo. La inicialización en el sistema de Linux está dividido en 5 fases.
Está la fase BIOS UEFI, la fase bootloader, la fase kernel Linux, la fase final de arranque y los scripts de arranque. En la fase BIOS UEFI se carga este firmware que está almacenado en la placa base y comprueba que todos los componentes estén conectados y funcionan correctamente, es decir que hace una comprobación de hardware. Luego pasa a localizar la unidad que está configurada como boot y empieza la carga del sistema operativo. Después está la fase bootloader, donde se intentará acceder al MBR o GPT del disco, según la configuración de la BIOS o la UEFI. Inicia el menú de arranque, que en Linux se lo conoce como group, aunque hay otros, como por ejemplo el hilo. Acá es donde se puede elegir el sistema operativo de los que están instalados en la PC y se empezará a cargar el kernel. La fase kernel Linux es cross para todas las distribuciones de Linux, todas van a usar una versión más o menos personalizada. El kernel se encuentra comprimido en el disco, por lo que lo primero que va a hacer esta fase es descomprimirlo en memoria para poder utilizarlo. Luego inicializa los componentes a través de los daemons y lanza los procesos y servicios que forman parte del sistema. Además, se pueden cargar servicios personalizados configurados previamente, como por ejemplo un servidor. En la fase final de arranque, la distribución ya se encuentra cargada, se ejecuta el archivo init.tab que lanza los procesos iniciales. Acá es donde se obtiene la fase de run level, que según cuál sea, nos va a indicar el tipo de funcionamiento que tendrá el sistema. Como podemos ver en el listado hay varias fases, la deseada es la número 5 y siempre se intentará que arranque por defecto con esta. La última fase son los scripts de arranque. Por cada servicio del sistema existe un script que lo inicia. Desde el archivo init.tab que hablábamos anteriormente se lanza el primer script y desde ahí los demás scripts cuyos links empiecen por ese. Se lanzarán con el argumento start de comienzo. El orden de cómo son lanzados estos scripts viene dado por un número de 2 cifras. Cuando menos sea el valor del número, antes será lanzado ese script. Ahora vamos a hablar del entorno de escritorio. El entorno de escritorio proporciona una completa interfaz gráfica de usuario para simplificar las tareas. Utilizan elementos gráficos como menú, iconos e imágenes. Se ofrecen muchas distribuciones en varias ediciones diferenciadas en función del escritorio que utilizan. Y se puede usar un entorno de escritorio concreto y a la vez usar aplicaciones que pertenecen a otro. Los tres más utilizados son GNOME, este es desarrollado por The GNOME Project y proporciona el escritorio GNOME, una interfaz gráfica de usuario, un conjunto de aplicaciones centrales y la plataforma de desarrollo GNOME, un entorno para crear aplicaciones que se integran con el escritorio. KDE Plasma es uno de los escritorios visualmente más atractivos y con más opciones de personalización. Se pueden instalar aplicaciones propias sin necesidad de tener instalado el entorno completo. Por último tenemos Xface. Es un entorno de escritorio ligero, enfocado a ofrecer un buen rendimiento, sobre todo en ordenadores con pocos recursos. La terminal de Linux es una consola, similar a CMD o PowerShell. Permite a los usuarios más avanzados y técnicos controlar hasta el más mínimo detalle del sistema operativo. Trabajar con la consola facilita el trabajo y es capaz de solucionar problemas que mediante el entorno gráfico no tienen solución. La terminal de Linux se basa en el lenguaje de scripting conocido como Bash. Cuenta en su terminal con gran cantidad de herramientas avanzadas para administrar y controlar el sistema operativo. Hola, mi nombre es Sebastián Ginés y voy a hablar sobre los procesos dentro de Linux. Podríamos definir en principio un proceso como un conjunto de instrucciones para llevar a cabo una tarea y así como en quizás otros sistemas operativos, Linux maneja un esquema jerárquico construido a partir de un proceso determinado como padre, el cual, de acuerdo a las tareas que quiera o requiera hacer, va a tener que instanciar nuevos procesos relacionados al mismo, ¿no? A una tarea general, por así decirlo. Esto lo hace a través de la generación efectivamente de un proceso hijo y va a estar relacionado a través de el PID, que es un número identificatorio propio de cualquier proceso, pero en este caso el proceso hijo, además de su propio ID, va a tener la referencia de lo que sería el proceso padre, ¿no? De esa estructura se desprende una especie de árbol, por así decirlo, o alguna estructura jerárquica en el cual cada hijo conoce
a su padre y bueno, efectivamente al revés, cada padre también conoce a su hijo. Luego también contamos con distintos tipos de estados, los cuales van a encontrarse dirigiéndose estos procesos, en el cual, bueno, por ejemplo, comenzamos con un estado listo, que es cuando ya el estado, digamos, de alguna forma, eh, le avisa a lo que sería un administrador de procesos del kernel de Linux, que ya se encuentra listo como para decir, bueno, ya puedo iniciar la tarea, ya me encuentro en las condiciones para empezar esa tarea. Lo que hace dentro del procesador es, y a través del planificador, por así decirlo, lo puede ejecutar. Lo puede ejecutar y de ahí se desprenden, como así decirlo, la finalización del mismo, si es que todo salió bien. O también puede suceder que quizás requiera de una asistencia de una señal extra o algún instrumento, un evento, digamos, extra para poder continuar. Por eso es que de a partir de listo puede esperar un suceso y de esa forma se convierte en un estado interrumpible. Luego de que suceda dicho evento es que vuelve a la parte de listo para que el planificador ya lo considere nuevamente y ahí sí pueda finalizar. También puede pasar que quizás requiera de un evento o algo por el estilo o algún suceso que venga de una entrada o salida y no dependa tanto de lo que sería la memoria, por así decirlo, o datos que son de un alcance más cercano. Por ello, hay un otro estado que se llama no interrumpible y luego de que ocurra dicho evento, en donde requiere una interacción quizás un poco más compleja, ahí sí, luego de eso vuelve a la cola o a la lista, digamos, de listos, en donde el planificador lo va a considerar nuevamente para correrlo o ejecutarlo. Después, también puede ser que el proceso hijo finalice y se determine como que es zombie, ya que todavía el padre o no lo detectó como, no se detectó como, no se asoció que ya finalizó, o que el padre sigue vivo. Pero bueno, ya de alguna forma ese hijo va a estar como detectado para finalizarse y listo. O sea, en algún momento eso ya no se va a considerar como algo estable, como un proceso que está, sino que ya va a terminar. Y bueno, esta es una pequeña descripción de estos estados que dije, que es ininterrumpible, sleep, que es como esperando en ejecución, interrumpible esperando, que es la parte, digamos, donde no interviene digamos, una entrada o salida de disco, lo que fuera, eh, como detenido, y lo que sería el zombie. Después existen dentro de los procesos distintas prioridades, porque recordemos que, bueno, Linux, no lo mencioné antes, pero bueno, lo menciono ahora que me acordé, es que maneja un esquema de lo que simula ser una multitarea, que en realidad no lo es así, ya que al ejecutarse tan rápido la entrada y salida de procesos, administrada justamente por el administrador de procesos, ocurre esta sensación de que está realizando multitareas, digamos, muchas tareas a la vez. Aunque en realidad lo que hace es asignarle como una especie de como contador de tiempo en el cual al terminar ese tiempo lo saca el procesador e ingresa uno nuevo y como que le asigna a cada proceso un tiempo determinado que el cual si lo termina perfecto, si no lo termina lo saca temporalmente para introducir uno nuevo y de esa forma da esta sensación de como que está haciendo multitareas, ¿no? Pero bien, ¿cómo decide cuál viene después de otro, digamos? ¿Cómo define esa secuencia de prioridades? Bien, eso lo hace a través de lo que sería la asignación de prioridades. Y se construye a partir de lo que es un administrador de procesos que decide quién es el siguiente proceso. Eso se vale en base justamente a lo que mencionaba, que es la prioridad. Y esa prioridad está construida en base a como dos números principales, que se expresan en el número entero, que es el que también se le llama priority o prioridad, que generalmente se define entre 0 y 39. Esto entre comillas, ahora voy a explicar un poquito más. Y mientras menor sea el número, es como que está más adelante en la cola, es decir, que tiene más prioridad. Es decir, una prioridad 0 va a estar antes que una 20, por ejemplo. Esto también se complementa con una otra prioridad que se llama NICE o NICE, que también la sigla en realidad es INI, y también tiene como una especie de modificador a lo que es el PRI, que va entre menos 20 y 19. Con el mismo concepto, digamos, entre menor sea el número, como que de alguna forma va primero. Es
Es decir que yo acá hablaba de que existen las prioridades que van de 0 a 39. En realidad eso se complementa con otro concepto que es la prioridad en tiempo real. Estas prioridades en tiempo real son las que van desde 0 a 99, que son como las prioridades más importantes del sistema operativo, cuando en realidad luego las que mencioné acá, que van de 0 a 39, son las que van de 100 a 39. Efectivamente, porque esas son como las que van después de todo lo que va como en tiempo real, como lo más prioritario para el sistema operativo. Y estas prioridades no pueden ser alteradas, es decir, la que va de 0 a 99, a través del usuario. El usuario no puede alterar eso. Lo que sí puede, de alguna forma, es jugar o de alguna forma establecer cuál va primero o después a través de las prioridades que van en esta parte. Por último, hablar muy por arriba para lo que serían los comandos que se acompañan en consola para, digamos, para la manipulación de todo este tema de los procesos, que pueden ser algunos como puede ser PS, que básicamente son los procesos que se están ejecutando y generalmente se acompañan con algunos modificadores o complementos que son T, A minúscula, minúscula y barra lo que sería guión L para justamente complementar todo lo que sería la instrucción completa. Después lo que sería top, que es información de la ejecución de los procesos de recursos del sistema. Esto más que nada es para ver cuánta RAM se está ocupando, cuánto procesador se está utilizando en ese momento. Y después tenemos como 3 comandos que están bastante relacionados, que hablan justamente de finalizar lo que serían los procesos o lo que se estén ejecutando en esos procesos. Tenemos por ejemplo el term, que lo que hace es que es como una instrucción de guardado. Digamos, vos decís, bueno, finaliza, pero para ello primero guarda lo que estás haciendo y luego así como acaba la ejecución, por así decirlo. Después tenemos kill y kill all, bueno, que están muy relacionados, que uno kill es como que obliga a terminarlo. Generalmente se utiliza cuando quizás está colgado, no sabemos que no va a responder, entonces directamente ese proceso lo terminamos. Kill all es muy parecido al anterior, pero lo que hace es englobar a varios procesos en lugar de uno solo como hace el kill. Y por último, el PC tree, que de alguna forma se visualiza la estructura de procesos o cómo está construido un árbol de procesos entre los padres y los hijos, que es el que hablábamos dentro de la primera digamos, presentación. Muchas gracias. Un servicio es un proceso que se ejecuta en segundo plano. Este se encuentra por fuera del control de la interacción entre el usuario y el sistema operativo y son cruciales para el funcionamiento de este sistema, aunque carezcan de una interfaz. En Linux estos sistemas son conocidos como daemons y todos los servicios tienen un estado definido en Linux. Los estados pueden ser habilitados, que es todos los que se están ejecutando actualmente. Puede ser que sea deshabilitados, que son los que no se encuentran en ejecución, pero que se pueden activar sin embargo en cualquier momento. Después están los enmascarados, que son esos que no se ejecutarán al menos que se quite esa propiedad, que se los indique puntualmente. Están los estáticos, que son aquellos que se utilizan solo en caso de que otro servicio o que otra unidad los necesite. Y también están los generados, que son los creados a partir de un init script. En este apartado vamos a hablar sobre la memoria, que es uno de los recursos principales que gestiona el sistema operativo. Como sabemos, los procesos que se encuentran en ejecución se caracterizan por la memoria que utilizan. Cada proceso se le asigna un espacio de memoria propio y no pueden acceder al espacio de memoria que se le asigna a otro proceso. Por lo tanto, resulta imprescindible que para la seguridad y la estabilidad del sistema podamos garantizar la correcta gestión de la memoria. En Linux, un proceso tiene 2 espacios de memoria. El espacio de memoria del usuario, que es único para ese proceso, y el espacio de memoria del kernel, que es idéntico en todos los procesos. Con esto se buscan estos objetivos, los de ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, proporcionar protección entre procesos, permitir que los procesos compartan memoria, dar soporte a las distintas regiones del proceso, maximizar el rendimiento del sistema y proporcionar a los procesos mapas de memoria muy grandes. Memoria virtual es la capacidad que tiene un sistema operativo para administrar la memoria utilizando hardware y software para compensar en cierta forma la escasez de memoria física que tiene una computadora, transfiriendo temporalmente los datos de la memoria de acceso aleatorio al almacenamiento en el disco. Esto se dice que es una separación de la memoria lógica de la memoria física. Este subsistema de gestión de memoria proporciona
ciertas ventajas, como por ejemplo puede ser grandes espacios de direcciones, ya que bueno, el sistema operativo hace que parezca que tiene mayor cantidad de memoria de la que realmente tiene. Este subsistema también ofrece una capa de protección, ya que cada proceso en el sistema tiene su propio espacio de dirección virtual, por lo que un proceso que ejecute una aplicación no puede afectar a otra, y también estos mecanismos de memoria virtual de hardware permiten proteger a las áreas de memoria contra la escritura, por lo que el código y los datos en esta forma quedarían más protegidos ante posibles sobreescrituras por aplicaciones no autorizadas. También permite realizar un mapeo de memorias que se utiliza para mapear archivos de imagen y datos en un espacio de direcciones de procesos, en donde el contenido de un archivo se vincula directamente a ese espacio de dirección virtual en un proceso. Permite la asignación justa de memoria física y también la memoria virtual compartida, que aunque la memoria virtual permite que los procesos tengan espacios de direcciones virtuales separados, en aquellos momentos en los que necesita que sean compartidos, este subsistema lo permite. Es importante destacar los beneficios de este tipo de memoria. También es necesario destacar que es un proceso mucho más lento que utilizar la memoria real, ya que con esta memoria, con este tipo de memoria, estamos todo el tiempo generando procesos de lectura y escritura en el disco que hacen que los programas se tornen mucho más lentos. Linux soporta este tipo de característica de memoria virtual y es el kernel el que se encarga de escribir el contenido de un bloque de memoria que no está siendo utilizado al disco rígido, logrando de esta forma que esa porción de memoria quede disponible para otro propósito. La parte del disco que se usa como memoria virtual se llama swap space. Hola, soy Agustín Domínguez y voy a hablar de la memoria swap. La memoria swap permite reservar un espacio en el disco para que así se pueda cambiar rápidamente sin tener que atravesar todas las cosas importantes al momento de ubicar un sector. La forma de poder crear este archivo swap es utilizando el siguiente comando, donde el extra swap hace, en este caso sería el nombre del archivo en sí, y la variable count haría referencia al tamaño del archivo. En este caso se puede ver que sería un múltiplo de 4, siendo este lo más recomendable para así poder, ya que debido al kernel escriben memorias de 4 kilobits, este permite que se utilice todo el espacio de la forma más eficiente y así no desperdiciar nada de espacio. Luego de haber creado este archivo en sí, se utilizan las marcas para así poder indicar el comienzo de esta información utilizada en el kernel. Y se utiliza este comando donde nuevamente se ingresa el nombre del archivo y así como también el tamaño de este. Cuando ya se creó esto y es necesario utilizar el swap, en este caso se utiliza el comando swapon, siendo el argumento de este el nombre del archivo swap en sí. Otro detalle es que se puede utilizar el comando free para así saber monitorear, en este caso el archivo swap en sí, el área, y también conocer el tamaño del swap que se está utilizando. El body system. El body system se encarga de controlar los marcos de página y evitar dividir un bloque libre de tamaño, digamos, grande para una asignación, en este caso pequeña. Esto funciona haciendo que ante cada petición de partición se use una lista que no esté vacía, que tenga los grupos de marcos de página del tamaño superior a necesitado, y se selecciona un grupo de páginas. Y el resto se puede insertar en otras listas cuando se libere un grupo de marcos de página, y en este caso el kernel funcionaría con otros grupos disponibles para así obtener un mayor tamaño y obtener bloques más grandes. Bueno, continuando con la paginación de demanda. Esto permite cargar solo páginas virtuales en memoria conforme son accedidas.
Esto es utilizado, como dice anteriormente, cargar imágenes ejecutables en memoria virtual de un proceso. Acá se puede ver cómo funciona básicamente. Primero, se intenta leer la página requerida en caso de que exista o que esté bien referenciada, es leída y se termina el proceso. En caso de que no, se revisa si está referenciada, a la que se revisa que la referencia sea válida, y en caso que no sea válida, el proceso es abortado. En este caso se cierra. En caso de que sea válida, se carga la página y se reintenta el proceso para así poder leer la página. Y este sería el proceso de la paginación por demanda. Paginación por antigüedad. La paginación por antigüedad es utilizada cuando se intenta escoger de forma equitativa y justa las páginas que se quieren ser intercambiadas o descartadas del sistema. Para este proceso se le asigna a cada página una antigüedad y este es actualizado cada vez que se acceda. Cuanto más se accede a una página, esa página es mucho más joven, y por el contrario, cuanto menos se use, esa página tiene un valor más viejo y en este caso también inútil. Utilizando el sistema se puede decidir qué página sería el mejor candidato a ser descartada o eliminada, siendo esta la más vieja, que en este caso sería la menos utilizada, o la inútil, o la que no importa que sea eliminada. Ahora hablaremos de los cachés. Estos fueron diseñados para almacenar información y datos útiles, haciendo que algunas operaciones sean más rápidas. Linux utiliza varios cachés relacionados con la gestión de memoria. Tenemos caché de buffer, de página, de intercambio y de hardware. A continuación veremos algunas características principales de cada uno. En primer lugar tenemos al caché de buffer. Estos contienen buffers de datos que utilizan los controladores de dispositivo de bloque. Algunas características es que tienen un tamaño fijo, se utilizan para encontrar rápidamente un bloque de datos, contienen bloques de información que han sido bien leídas desde un dispositivo de bloques o que han de ser escritas, y si los datos se encuentran en la memoria caché, el acceso a ellos será más rápido. Luego tenemos el caché de página. Este es utilizado para acelerar el acceso a imágenes y datos en el disco. Se utiliza para almacenar en caché el contenido lógico de un archivo, una página a la vez, y se accede a través del archivo y el desplazamiento dentro del archivo. A medida que las páginas se leen en la memoria desde el disco, se almacenan en la memoria caché de la página. Luego tenemos el caché de intercambio, en el que solo las páginas modificadas se guardan en el archivo de intercambio. Ahorra muchas operaciones de discos costosas e innecesarias en un sistema de intercambio, debido a que siempre que estas páginas no se modifiquen después de que haya escrito en el archivo de intercambio, la próxima vez que se intercambie, la página no será necesario escribirla en el archivo de intercambio, ya que la página ya está en el archivo de intercambio. En su lugar, simplemente la página se puede descartar. Por último, tenemos el caché de hardware. Este se encuentra comúnmente incluido en el procesador. Es un caché de entrada de la tabla de páginas. En este caso, el procesador no siempre lee la tabla de páginas directamente, sino que almacena en caché las instrucciones de las páginas a medida que las necesita. Ahora continuaremos con el sistema de ficheros, o más conocido como File System. Este es el modo en el que el sistema operativo organiza los ficheros en el disco duro. Algunas características principales es que gestiona de manera estructurada y sin errores. Linux admite nombres largos y caracteres excepto la barra. También distingue mayúsculas y minúsculas y no existen unidades físicas. También permiten al usuario crear, borrar y acceder a los ficheros sin necesidad de saber el lugar exacto en el que se encuentra. A la derecha veremos un esquema del sistema de ficheros en Linux. En primer lugar tenemos el bloque de carga o bloque 0.
Este es reservado para almacenar un programa que utiliza el sistema para gestionar el resto de las partes del sistema de ficheros. Seguido tenemos el superbloque, o bloque 1. Este contiene la información sobre el sistema de ficheros. Seguido tenemos una tabla de ínodos. Cada ínodo contiene la información de un fichero o directorio. Y por último tenemos el área de datos. Este ocupa el resto del disco. En esta zona están almacenados los ficheros y directorios de nuestro sistema. No es más que un fichero que contiene los nombres de los ficheros o directorios que contiene junto con el número de ínodo donde contiene la información de cada uno de ellos. A continuación veremos algunos sistemas de ficheros en Linux. En primer lugar veremos a Minit. Este fue el primero en funcionar bajo Linux, aunque posee varias limitaciones, como el tamaño y el nombre. Su última utilidad fue en los disquetes y los discos RAM. Luego tenemos EXT, que es una extensión elaborada del Minit. Luego fue sustituido por EXT2 y fue eliminado del núcleo en la versión 2.1.21. Luego tenemos EXT2. Es el segundo sistema de archivo extendido. Este sistema es de alto rendimiento utilizado para discos duros y sistemas de almacenamiento extraíbles. Ofrece un mejor rendimiento de velocidad y uso del CPU que los demás sistemas de ficheros. Por otro lado tenemos el sistema de ficheros XIAFS, que fue diseñado para ser estable y seguro. Es una extensión del código del sistema de fichero Minit. Proporciona las características básicas más usuales de la forma más simple posible, aunque no se desarrolla ni se mantiene más. Este fue eliminado del núcleo en la versión 2.1.21. Tenemos UMS2, es un sistema de fichero 2 extendido y usado por Linux. Este permite nombres largos. Luego tenemos ISO 9660. Este es un sistema de ficheros para CD-ROM que fue adherido al estándar ISO 1960. Y también tenemos un precursor al ISO 1960 que es el High Sierra, en el que el sistema ISO 9660 lo reconoce automáticamente. A continuación aparecerán en pantallas los nombres de otros sistemas de ficheros. Ahora vamos a hablar de EXT4, que es el sistema de ficheros más utilizado en Linux. Fue introducido en 2008 como un sucesor de EXT3, pero tuvo la novedad de la función extends, que implicaba esta función optimizar la gestión de archivos grandes y evitar la fragmentación de manera eficaz. Otra ventaja que tiene este sistema de ficheros es que las particiones se pueden ampliar y reducir según sea necesario, incluso se puede hacer durante el procesamiento. El volumen máximo que tolera este sistema de ficheros es de 1 exabyte, que es aproximadamente 1 millón de terabytes. Es compatible con Linux, Xbox One, Xbox 360, con Windows en lo que es lectura y escritura, con EXT2 FSD, FreeBSD en la versión 12.0 y posteriores, en macOS y en Colibri iOS. Este sistema de ficheros es una opción ideal para dispositivos de almacenamiento basados en flash, como las tarjetas SD o las unidades flash USB con grandes cantidades de almacenamiento. Los tipos de archivo en Linux. Tenemos archivos ordinarios, son los archivos que contienen la información con la que trabaja cada usuario. Suelen ser archivos que contienen texto, programas escritos por el usuario en lenguaje C, suelen contener caracteres de tipo ASCII y pueden ser modificados, creados, borrados, etc. Después están los enlaces físicos o duros, o mejor llamados hard links, que es un segundo nombre que se le da a un archivo. Sirve para localizar el archivo en su ubicación actual, pero no es el archivo en sí. Un solo archivo real podría ser utilizado por todos los usuarios que lo necesiten mediante su enlace. Después están los enlaces simbólicos, que también se utilizan para asignar un segundo nombre a un archivo, solamente que hacen referencia al nombre del archivo original. Al eliminar, por ejemplo, el archivo real, perderemos los enlaces simbólicos. Después están los directorios, que son archivos especiales que contienen referencias a otros archivos. Cuentan con información sobre archivos ordinarios, subdirectorios, vínculos simbólicos, etc.
Y después están los archivos especiales que representan dispositivos físicos tales como unidades de almacenamiento, impresoras, terminales, etc. Cada dispositivo físico conectado a una computadora va a estar asociado a un archivo. En Linux, estos archivos son tratados como archivos ordinarios. Hola a todos, yo voy a hablar sobre seguridad informática en Linux. Para entender sobre seguridad informática en Linux, lo que primero tengo que tener en cuenta es su concepto. Hablamos de un ambiente de red y es la habilidad de identificar y eliminar vulnerabilidades. Una definición general de seguridad debe también poner atención a la necesidad de salvaguardar la ventaja organizacional, incluyendo la información y equipos físicos, tales como las computadoras, las tablets, teléfonos. Nadie a cargo de seguridad debe determinar quién y cuándo puede tomar acciones apropiadas sobre un ítem específico. Cuando se trata de la seguridad de una compañía, lo que es apropiado varía de organización en organización. Además, independientemente de cualquier compañía con una red, debe tener una política de seguridad que se dirija a la conveniencia y la coordinación. La seguridad de la información nos habla sobre métodos y procesos que procuran proteger los archivos de información en sus distintas formas y estados. Además, la seguridad informática también nos habla sobre los métodos y procesos técnicos para la protección de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Específicamente, sobre seguridad informática en Linux, consiste en minimizar las vulnerabilidades de bienes y recursos. Contienen mecanismos de protección y estos mecanismos deben permitir el control y qué usuarios tienen acceso a los recursos del sistema y qué tipos de operaciones se pueden realizar sobre estos recursos. Todo mecanismo de protección debe manejar dos conceptos claves, que son los recursos y los dominios de protección. Los recursos, como bien se ve en la diapositiva, son partes del sistema utilizados por los procesos, y los dominios de protección son el conjunto de recursos y operaciones sobre estos recursos que podrán utilizar todos aquellos procesos que se ejecuten sobre él. Los sistemas informáticos que tienen como finalidad brindar un soporte de datos a las mismas, que cada vez son más complejas y propensos a surgimientos de vulnerabilidades en la escritura de los mismos, necesitan una adecuada gestión y análisis y permiten lanzar un software más seguro y de mejor calidad. Existen herramientas necesarias para realizar auditorías automatizadas en sistemas operativos de GNU Linux, aunque muchas veces los administradores no las utilizan. De estas herramientas sobresalen dos, Nagios y Nessus. Nagios y Nessus tienen unas características muy eficaces para la detección de vulnerabilidades. Nessus se denomina como Nessus Security Scanner y es una herramienta de auditoría de seguridad. Hace posible poner a prueba módulos de seguridad en un intento de encontrar vulnerabilidades para corregirlas. Y se compone en dos partes, un servidor y un cliente. El servidor Nessus está a cargo de los ataques, mientras que el cliente proporciona al usuario una interfaz buena para estar en contacto y interactuar de una forma más fácil y efectiva. En cuanto a Nagios, se define como un sistema open source de monitoreo de redes que es muy utilizado y vigila los equipos de hardware y los servicios del software, que se especifican alertando el comportamiento, que el comportamiento sea deseado. Entre las actividades más importantes se destaca el monitoreo de servicios de red a través de distintos puertos, como HTTP, TCP, entre otros, notificaciones de contacto cuando se producen problemas y tienen que ser resueltos, la posibilidad de definir manejadores de eventos a ser ejecutados durante el servicio o ocurrencias de eventos, la interfaz web para el reporte de datos. Fue escrito en C y está diseñado para que sea más fácil su uso.
la rotación automática del archivo de registro y el diseño simple de plugins, que permite a los usuarios desarrollar sus chequeos de servicios y dependen de las necesidades y usan sus herramientas preferidas como Python, Ruby, C++, C#, entre otros. Bien. Ahora voy a hablar sobre la gestión de permisos. La mayoría de los sistemas de archivos modernos permiten asignar permisos o derechos de acceso a los archivos para determinados usuarios o grupos de usuarios. De esta forma se puede restringir o permitir el acceso de determinado usuario a un archivo para la visualización sobre lo que tiene, la modificación o ejecución en el caso de que se pueda ejecutar. Existen muchas formas para representar los esquemas de permiso en Linux, y la forma más común es la notación simbólica. El comando más conocido es chmod, que permite cambiar los permisos de acceso a un fichero o directorio. Se pueden manejar permisos tanto de propietario, grupo o todos los usuarios del sistema sobre un archivo o la carpeta del sistema, teniendo en cuenta que los permisos que podemos asignar son siempre de lectura, que se escribe con R, de escritura, que se identifica con W, y de ejecución, que se identifica con la X. Y se puede utilizar este comando para asignar distintos permisos a cada tipo de usuario que quiera utilizar el recurso que podemos ver a continuación. Notación lineal, notación octal y alcance del permiso. Bien, y eso sería todo con la gestión y acceso a comandos.